Vamos a hablar esta semana y la que viene sobre el último tema oficial de la materia, que es algoritmos genéticos. Recuerden cómo venimos, identificamos muchos algoritmos polinomiales para problemas y por lo tanto esos problemas están bien resueltos, con lo cual eso está perfecto. Pero de pronto nos encontramos con problemas para los cuales no se sabe si existen algoritmos polinomiales que los resuelvan en forma exacta. Y eso nos llevó a identificar la clase de problemas NP y a los problemas de decisión NP completos. ¿Qué alternativas tenemos cuando tenemos que resolver un problema NP completo en la práctica? Bueno, tenemos lo que nosotros llamamos el plan A y el plan B. El plan A es hacer un algoritmo exacto. Es decir, está bien, a pesar de que no se conoce un algoritmo polinomial que resuelva en forma exacta este problema, aún así yo quiero un algoritmo exacto. A menos que P sea igual a NP, bueno, la complejidad de ese algoritmo va a ser mala. Va a ser peor que polinomial. Fuerza bruta, backtracking, reducir nuestro problema a un SAT solver o a programación entera caen dentro de esta primera opción. Ahora puede ser que eso no sea posible, que no pueda plantear un algoritmo polinomial un algoritmo exacto porque tarden mucho los algoritmos que yo propongo, porque las instancias que tengo que resolver son muy grandes o porque no tienen ninguna estructura de la cual me pueda agarrar para plantear algoritmos eficientes. Bueno, plan B, en ese caso, algoritmos heurísticos. ¿Qué es una heurística? Bueno, es exactamente lo contrario. Un procedimiento computacional que anda rápido, pero que no garantiza la solución exacta. En el caso de un problema de optimización decimos no garantiza la solución óptima. Está bien, me da una solución tan buena como puede. Estamos recorriendo desde la semana pasada esta segunda alternativa, ¿no? Cuando tengo un problema NP completo, en particular un problema de optimización, ¿qué opciones tengo sobre la mesa al momento de plantear heurísticas? La semana pasada hablamos sobre algoritmos golosos, hoy vamos a hablar sobre algoritmos genéticos. ¿Puedo tener las dos al mismo tiempo? Buena calidad y buena complejidad. Esto es, ¿puedo tener un algoritmo exacto que ejecute en tiempo polinomial? No, a menos que P sea igual a NP. Siempre hay que hacer esta salvedad, ¿no? A menos que P sea igual a NP. Si P llega a ser distinto de NP, entonces la respuesta es no, definitivamente. Si P llega a ser igual a NP, la respuesta es sí. Mientras tanto, no lo sabemos, decimos no, a menos que P sea igual a NP. Podemos tener algoritmos exactos con tiempos razonables, backtracking, SAT solvers, solvers de programación entera. Podemos tener heurísticas que traten de andar lo mejor posible, pero las dos cosas juntas no, a menos que P sea igual a NP. ¿Sí? Bien, la semana pasada vimos algoritmos golosos y vimos que eso a veces funciona bien, pero a veces puede funcionar muy mal. Entonces, ¿cómo podemos hacer para plantear heurísticas que cumplan este segundo punto, la mejor calidad de solución posible? ¿Cómo hago una heurística que trate de encontrar la mejor solución que pueda encontrar? No parece algo claro con un algoritmo. Un algoritmo hace algo y punto. Nuestro algoritmo goloso de la clase pasada para el problema de la mochila iba tomando los objetos en cierto orden, los ponía dentro de la mochila y punto. Digamos. No tiene muchas alternativas. Bueno, la idea es ver esta semana y la que viene técnicas que en lugar de considerar una única solución, en lugar de construir una única mochila, en nuestro caso, en el ejemplo del problema de la mochila, construyen muchas soluciones y se quedan con la mejor. Tratan de, con cierta inteligencia, tratar de construir muchísimas soluciones, las van seleccionando y se quedan con la mejor que encontraron, especulando con que esa mejor solución sea razonablemente buena o sea útil en la práctica. Sí, típicamente son algoritmos que cuanto más tiempo uno los deja corriendo, mejor solución consiguen. Hasta que obviamente en algún momento se estancan o llegan al óptimo y ya está. La diferencia es que nunca sabemos que esa solución es óptima. ¿Sí? Entonces, algoritmos genéticos son una técnica que se encuadra dentro de los algoritmos heurísticos y que tratan de llevar a la práctica esto que comentaba recién. Un proceso computacional que cuanto más tiempo lo dejo ejecutando, mejor solución consigue. ¿Sí? Son heurísticas, o sea, no garantizan la solución exacta. Uno trata de que sean eficientes, aunque a veces vamos a ver que uno puede dejar unos cuantos minutos trabajando. Y están inspirados en la teoría de la evolución de las especies con selección natural, la teoría que inició Darwin, ¿sí? Sobre cómo van evolucionando las características de las especies, adaptándose al entorno a través de mutaciones y cambios que son seleccionados por la selección natural, algo así como los individuos mejor adaptados a su entorno tienden a sobrevivir y tienden a transmitirle sus características a sus descendientes.
esta idea de inspirarse en lo que sucede en la naturaleza con la selección natural para hacer un algoritmo, no sucede solamente en este caso. Hay muchos algoritmos que están inspirados en cosas que suceden en la naturaleza y la idea general se llama así, computación bioinspirada o inspirada por la biología o por la naturaleza. ¿No? Vemos algo que funciona bien en la naturaleza, decimos, bueno, podemos replicar eso en chiquitito en un algoritmo a ver si esa idea también funciona bien en este caso. Entonces, la idea es simular una población de individuos, donde cada individuo va a ser una solución para nuestro problema, que va evolucionando esa población hasta encontrar una buena solución. Esa es como la intención. Nuestro algoritmo genético va a ser una simulación de una población de individuos. Esos individuos van a mutar, se van a recombinar, van a nacer, van a morir, de manera tal que esa población vaya evolucionando con el correr de las iteraciones hasta llegar a una población que esté compuesta por buenas soluciones para el problema que queremos resolver. ¿Sí? Obviamente no es una simulación de la vida en la Tierra, ni es un algoritmo de lo que a veces se llama vida artificial. Es solamente que nos inspiramos en lo que sucede en la naturaleza para plantear un buen algoritmo. ¿Sí? Aunque van a ver que la terminología de la genética y de las poblaciones está presente todo el tiempo cuando uno arma un algoritmo genético. Entonces supongamos que queremos implementar un algoritmo para el problema de la mochila, que lo hemos tomado como nuestro caballito de batalla para hacer heurísticas. Recuerden el problema de la mochila, tenemos una mochila con una cierta capacidad, está expresada en kilos esa capacidad, una cantidad de objetos y para cada objeto un peso y un beneficio. ¿Sí? Y lo que queremos es decidir qué objetos meter en la mochila sin pasarme de la capacidad del peso máximo que soporta la mochila, maximizando el beneficio total entre los objetos seleccionados, ¿no? El beneficio total es la suma de los beneficios de los objetos que seleccioné. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro algoritmo genético? Bueno, en el algoritmo genético vamos a tener una población de individuos donde cada individuo va a representar a un subconjunto de los objetos. ¿Sí? Vuelvo para atrás. Yo tengo un conjunto de objetos, de 1 a n objetos. ¿Se acuerdan? La semana pasada eran objetos para irse de campamento, ¿no? Una carpa, la linterna, la mochila, qué sé yo. Bueno, cada individuo va a ser un subconjunto de esos objetos. Puede cumplir el peso máximo o no. Si cumple el peso máximo es un individuo que es una solución factible. Si no cumple con el peso máximo de la mochila es un individuo que no es una solución factible. Y la característica que define un algoritmo genético es que cada solución se representa con una secuencia de bits, que se llaman un cromosoma o un individuo. Una secuencia de ceros y unos. ¿Tá? Cada individuo va a tener adentro una secuencia de ceros y unos que representa a qué solución nos estamos refiriendo con ese individuo. Para cada problema uno decide cómo se interpretan esos bits y cuántos son. ¿Sí? Por ejemplo, para el problema de la mochila, si tengo n objetos, podemos tener n bits. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Sí? N igual a 19. Entonces supongamos que tengo una instancia del problema de la mochila con 19 objetos. Aclaración, no hace falta hacer un algoritmo genético ni un algoritmo goloso para resolver una instancia de 19 objetos del problema de la mochila, ¿no? Habíamos visto hace 2 o 3 semanas que con fuerza bruta para n igual a 19 lo resolvemos sin problemas, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo un ejemplo nomás, después nuestras instancias van a ser más grandes. Entonces, si tenemos n objetos, cada individuo decidimos nosotros que va a tener n bits, de manera que cada uno de los bits corresponde a un objeto y va a valer 1 si el objeto correspondiente está en el conjunto y 0 si no. Entonces, por ejemplo, este es el cromosoma que representa al subconjunto de objetos formado por el objeto número 3, el objeto número 4, el 6, el 8 y el 9, el 11, el 13, etc. ¿Se ve? O sea, esta es la representación dentro de nuestro algoritmo genético de la solución que incluye a los objetos 4, 6, 8, 9, 11, 13, 16 y 18. ¿Sí? Es como el ADN, para decirlo de alguna manera, de nuestro individuo, que es esta secuencia de bits. En realidad lo que termina determinando es a qué subconjunto de objetos
nos referimos con ese individuo. En general va a ser a qué solución de nuestro problema nos referimos con este individuo. En este caso es un subconjunto de objetos porque estamos en el problema de la mochila. ¿Sí? Entonces, inicialmente, la población se genera con unos cuantos individuos generados aleatoriamente. Muchos, 1000, 5000, 10.000, no sé, 100 como mínimo, una buena cantidad de individuos. ¿Está bien? Y todos generados aleatoriamente, vuelvo para atrás. O sea, aleatoriamente generar secuencias de ceros y unos y con eso tener nuestros individuos iniciales. Quizás algunos individuos sean muy buenos, quizás otros sean muy malos, quizás algunos estén excedidos de la capacidad de la mochila porque la suma de los pesos de los objetos se pasa de la capacidad de la mochila, no importa. Es una población de lo más variada. ¿Sí? En cada paso de la simulación, a diferencia en la naturaleza, esto va a suceder como en momentos discretos. Vamos a tener iteraciones y a cada iteración la llamamos un paso de simulación. Entonces, en cada paso de la simulación, algunos individuos mutan espontáneamente, esto es, cambian de alguna manera. Algunos pares de individuos se combinan generando individuos hijos, esto es, seleccionamos dos individuos y de alguna forma combinamos sus ADNs para generar hijos, típicamente dos, pero pueden ser otras cantidades. Y los peores individuos se eliminan y se reemplazan por nuevos. Estos los peores individuos en cuanto a función objetivo, ¿no? O sea, se eliminan y los cambiamos por nuevos individuos construidos aleatoriamente. ¿Sí? Entonces la idea es que esto de a poquito vaya haciendo que la población vaya evolucionando y que sus individuos sean cada vez mejores. ¿Cómo hago para evaluar cuál es el mejor o cuál es el peor? Bueno, tenemos una función de fitness que se llama que mide la calidad de un individuo, cuán bueno es este individuo en cuanto a la solución del problema. Si el individuo es una solución factible, podría ser directamente la función objetivo, pero si el individuo no es una solución factible, bueno, la función de fitness quizás puede tener alguna penalidad por cuánto está, que mida cuánto está violando alguna restricción o alguna cosa así. Entonces tenemos como una función que a cada individuo nos dice si es bueno o malo. La idea es que cuanto más alta sea esta función de fitness, el individuo sea mejor. ¿Sí? Ya sé que esto suena como raro, parece como que estamos delirando un poco, pero vamos a ver que todo esto finalmente converge a un algoritmo que podemos implementar y que es bastante razonable. Bien, dijimos, en cada iteración algunos individuos mutan espontáneamente. ¿La mutación en qué consiste? Bueno, se pueden implementar distintos operadores de mutación. Nosotros vamos a hacer el más sencillo, que es cambiar el valor de alguno de los bits elegido aleatoriamente. Esto es, tomamos algún bit cualquiera, esto de acá arriba es el individuo antes de mutar, elegimos un bit que termina siendo este, y esta segunda fila es el individuo después de mutar. Como vemos, uno de sus bits cambió. ¿Sí? Eso es la mutación. Seleccionar un individuo aleatoriamente, seleccionarle un bit aleatoriamente y cambiarlo. Ahí puede haber operadores de mutación más sofisticados. Por ahora estamos solamente usando este bien tranquilo. ¿Cómo es la recombinación? Bueno, la idea es, tomamos dos individuos, no sé, mamá y papá. También esta es la secuencia de bits de uno de los padres. Esta es la secuencia de bits del otro de los padres. Y la idea es combinar de alguna forma las dos secuencias de bits para obtener uno o más hijos. En nuestro caso veamos cómo hacerlo con dos. Y de vuelta, esto ya no tenemos ningún respeto por la biología, esto es hacer algo completamente arbitrario. Una forma de hacerlo puede ser la siguiente. Tomamos la mitad de los bits del primer individuo, de mamá, digamos, y la segunda mitad de los bits de papá, y ese es el primer hijo. Fíjense, este es el primer hijo que su primera mitad es la primera mitad de la mamá y su segunda mitad es la segunda mitad de el papá. ¿Sí? Y el segundo hijo es al revés. La primera mitad de los bits del segundo hijo es la primera mitad de papá y la segunda mitad es la segunda mitad de mamá. Es como que cortamos por la mitad acá el ADN de los dos progenitores y la mitad de cada uno va a cada uno de los hijos cruzados. ¿Se ve? Esto obviamente no tiene ningún sentido biológico, es solamente un mecanismo para de alguna manera construir dos nuevos individuos a partir de los dos individuos originales. ¿Sí? Esta es la recombinación. Decimos que en algún sentido las características de los padres se han transmitido a los hijos. ¿Sí? ¿Cuál es la idea que está atrás de esto? Bueno, la idea es que si
esta primera mitad de este individuo que está en rojo es muy buena porque tiene una buena combinación de objetos. Y esta segunda mitad de este otro individuo en azul es muy buena porque tiene una muy buena combinación de objetos. Y quizás este individuo sea muy bueno. Quizás el otro hijo, quizás el hermano sea muy malo. Bueno, a veces pasa, está bien. Pero es como una manera de transmitirle a nuevos individuos las características de los individuos existentes en la población, combinando dos o más individuos. En este caso, dos. ¿Se ve? ¿Sí? Esa es como la idea. Esto parece completamente delirante. La única forma de ver que esto tenga algún sentido es ver que realmente funcione. Por ahora uno puede plantear un esquema así, pero capaz que lo implementa y anda para atrás, ¿no? Entonces, con todo esto podemos armar el esquema de un algoritmo genético. ¿Cómo es un algoritmo genético? Bueno, es esencialmente esto. Generamos aleatoriamente una población. Mientras la población no sea satisfactoria, y vamos a ver qué significa esto, elegimos aleatoriamente algunos individuos y los mutamos, cambiándole un bit, como hablábamos hace un rato. Elegimos aleatoriamente algunos pares de individuos y los recombinamos, y los hijos obtenidos de esa recombinación se agregan a la población. Lo mismo que para la mutación vale para la recombinación. Hay más de una manera de recombinar. Esto que estamos haciendo es como lo más sencillo posible. Eliminamos a los peores individuos según la función de fitness. Esto es, evaluamos a todos los individuos por fitness y los tantos peores se eliminan. Y la diferencia que quedó se reemplaza con nuevos individuos generados aleatoriamente, entre comillas, con sangre joven. ¿Sí? Y esto lo hacemos una cierta cantidad de iteraciones, muchas típicamente, 1000, 2000, 100.000, y retornamos el mejor individuo de la población que obtenemos después de ese proceso, después de toda esa simulación. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la intención de este proceso? Y la intención es que al mutar vayamos descubriendo individuos buenos, que con la recombinación las características de los buenos individuos se vayan propagando en la población, con esto de eliminar a los peores, que los peores individuos no se vayan de la población, y con lo de agregar sangre joven, es que este proceso no se estanque, que haya, entre comillas, biodiversidad, ¿sí? Que no terminen siendo todos los individuos todos iguales. Ya vamos a ver con algunos experimentos que cada uno de estos elementos es importante, ¿sí? Pero bueno, por ahora es como esto es una idea, digamos, puede funcionar o puede no funcionar. Entonces, ¿qué hace falta para plantear un algoritmo genético? Bueno, ¿cómo se codifica una solución con secuencias de bits? ¿Sí? O sea, nosotros dijimos, vamos a poner un bit por cada objeto y el iésimo bit significa tal y tal cosa. Eso es algo que uno tiene que definir. Tenemos que especificar cómo se evalúa cada individuo para nuestro problema. O sea, tenemos que hacer una función de fitness adecuada. Y además tiene, como hablábamos la semana pasada, muchos parámetros. ¿Cuántos individuos hay en la población? ¿Cuál es la tasa de mutación? O sea, ¿cuántos individuos se mutan por iteración? La tasa de recombinación, ¿cuántos individuos se recombinan en cada iteración? Y algunas otras cositas más, ¿cuántos se eliminan en cada iteración? Si vamos a tener algún parámetro aleatorio para seleccionar a los individuos para mutar o para recombinar de alguna manera más sofisticada que directamente random o uniforme, cómo son los parámetros de esa distribución, como que hay muchas cosas para ajustar, ¿sí? Y esto hay que ajustarlo empíricamente, uno no puede dar una receta de antemano que sirva para cualquier problema, ¿sí? ¿Cuándo termina un algoritmo genético? Dijimos, mientras la población no sea satisfactoria. ¿Qué significa que sea satisfactoria? Bueno, podemos poner un máximo de iteraciones y decir, después de esta cantidad de iteraciones cortamos, o poner un tiempo máximo, o poner un umbral y decir, bueno, cuando la cantidad de iteraciones, cuando la mejor solución pasa de este valor, listo, ya me doy por satisfecho. O decir, cuando esto se estanca, cuando pasan más de, no sé, 1000 iteraciones y la mejor solución no cambia, en ese caso podemos cortar cuando hay una cantidad de iteraciones sin mejora. No hay un criterio definido en general. Un algoritmo genético es un proceso iterativo, una simulación que esperamos que converja a la solución óptima, pero nunca sabemos si ya llegó a la solución óptima, justamente porque el problema es difícil, no podemos caracterizar soluciones óptimas. Entonces, bueno, la idea es, lo dejamos corriendo y o bien cuando nos damos por satisfechos o bien cuando ya no tenemos más tiempo, bueno, lo cortamos y bueno, dame lo mejor que tengas hasta ahora y eso va a ser la respuesta que dé la heurística genética a nuestro problema. Finalmente esto es una heurística.
De vuelta, es habitual llamarlos algoritmos genéticos, pero insisto, no es un algoritmo, igual que los algoritmos golosos, no resuelve el problema, es una heurística. Pero bueno, es habitual decirle algoritmo genético y no heurística genética. Perdón. ¿Sí? ¿Todo bien con esto? Bien, esto fue mucha información junta, ¿sí? Y esa cosa que a veces se dice, para entender un algoritmo hay que implementarlo, bueno, en este caso es más cierta que nunca porque hubo un montón de información, un montón de decisiones completamente arbitrarias que no está claro que sean razonables, y también hay algunas cositas interesantes para tener en cuenta en cuanto a diseño orientado a objetos al momento de implementarlo. Así que, si están de acuerdo, les propongo que implementemos un algoritmo genético para el problema de la mochila. Y nos va a venir bien también para repasar todo esto que estuvimos haciendo, porque bueno, fue mucha información y hubo muchas cosas que estaban como en el aire o contadas así de manera introductoria. Cuando uno se pone a programar estas cosas, aclara bastante todo el panorama. Así que les propongo eso, que le dediquemos lo que nos quede de la clase de hoy, más la clase que viene y quizás también el martes de la semana que viene, a programar un algoritmo genético para el problema de la mochila, tunearlo y en el medio ver unas cuantas decisiones que van apareciendo. ¿Sí? Así que, si están con ganas, abran sus eclipses. Yo ya abrí el mío. Vamos a usar el proyecto para el problema de la mochila que hicimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Con un solver goloso. Recordemos las cosas importantes de ese proyecto. Tenemos una clase instancia que representa una instancia del problema de la mochila, que tiene esencialmente una capacidad y un conjunto de objetos. Cada objeto es un bin que tiene nombre, peso y beneficio y es inmutable. Tiene getters, get nombre, get peso, get beneficio y nada más. Teníamos la clase solver, que esencialmente toma una instancia, y no sé si se acuerdan, el comparator de objeto para, a través de un strategy, parametrizar qué algoritmo goloso finalmente implementa, y tiene un método resolver que me devuelve una solución. Una solución para el problema de la mochila esencialmente es un subconjunto de objetos. No más que eso, al que le puedo preguntar cuántos objetos son, qué peso y qué beneficio total tiene. Pero esencialmente es un subconjunto de objetos. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Perfecto. Vamos a usar este mismo proyecto. Si quieren, para enfatizar, este solver podemos llamarlo solver goloso. ¿Sí? Porque esencialmente está haciendo un algoritmo goloso. Y el solver test podríamos llamarlo solver goloso test. ¿Sí? Para dejar claro que lo que estamos haciendo es, acá fue un algoritmo goloso. Y empecemos nuestra implementación de un algoritmo genético. Para eso lo primero que tenemos que hacer es... lo primero que tenemos que hacer no. Lo primero que les propongo hacer es la clase individuo. ¿Sí? Un individuo para nuestro algoritmo genético. ¿Qué es un individuo? Bueno, esencialmente es una secuencia de bits, habíamos dicho, ¿no? Podemos hacer que sea un arreglo, ¿no? Total. No, bits. ¿Sí? Un individuo se representa... ¿Sí? ¿Cómo se construye un individuo? Bueno, siempre va a estar asociado con una instancia, no con los datos. Así que vamos a tomar la instancia. Y esencialmente habíamos dicho, un individuo tiene un bit por cada objeto de la instancia. O sea, acá tengo... ¿Cómo se llamaba la cantidad de objetos de la instancia? ¿Tenemos un nombre para la cantidad de objetos de la instancia? No, fíjense, está getObjetos que me da el ArrayList, pero quizás no es tan lindo, ¿no? O sea, vamos a agregar a instancia un... Dame la cantidad de objetos. Get cantidad de objetos, get tamaño. Tamaño de la instancia es la cantidad de objetos. Sí, suena razonable. Estos objetos.size, ¿sí? Get tamaño. No uso la ñ porque así los que tienen Linux o Windows no tienen problemas. Así que el tamaño. Esa es la cantidad de objetos.
¿Y cómo se inicializa un individuo? Bueno, aleatoriamente, ¿no? Aleatoriamente. Entonces, si quieren podemos introducir un random acá. ¿Mm? Y a este random, esto, téngame paciencia, si alguno de ustedes está levantando una ceja, tiene razón, vamos a hacerlo mal y después lo mejoramos un poquito. Y a ver, tenemos que hacer esto para todos los elementos. Que sería bits sub i, hago random next boolean, ¿no? Entonces con eso lo que hago es inicializar los ceros y unos de mi individuo. Paso la transparencia un segundo. Inicializar los ceros y unos de mi individuo aleatoriamente. Uno por cada objeto de mi instancia. Y los inicializo aleatoriamente. ¿Sí? Bien, fíjense, estoy creando un random por cada individuo. No es buena idea. Y además después voy a hacer cosas random adentro del individuo. Entonces en este caso siempre conviene que esto sea una variable de clase, ¿no? Así es el mismo random para todos los individuos. ¿Sí? ¿Sí? Siempre conviene tener un random global y no muchos randoms generados todo el tiempo. Especialmente si le pongo una semilla, ¿no? Si yo le pongo una semilla, por ejemplo 0 o no sé, 15, entonces todos los randoms, todas las veces que lo llame me van a dar lo mismo. Si yo el random lo tengo acá adentro, entonces esencialmente todos los individuos van a ser el mismo. Porque random con la misma inicializado con una semilla me da siempre la misma secuencia de resultados. Entonces peor todavía en ese caso. Ahí con más razón me conviene que sea static y único, ¿no? Para todos los métodos de mi individuo. Pero bueno, no importa, ahí estamos bien. Bien, ¿qué tiene que saber hacerse un individuo? Bueno, un individuo tiene que saber mutarse. O sea, seleccionar un bit cualquiera y cambiarlo. Ahora esto es bastante fácil, ¿no? O sea, ¿cómo es la mutación? Hagamos el operador de mutación. Sería mutar. Selecciono el bit a mutar. Le digo random next int entre 0 y la cantidad de bits, ¿no? Y al iésimo bit, si estaba en verdadero lo pongo en falso, si estaba en falso lo pongo en verdadero. Podría ser así, no bits i, ¿sí? O sea, lo niego. Si esto es verdadero, con el no me da un falso. Si esto es falso, con el no me da un verdadero. Esto es como cambiar al iésimo bit, ¿no? O sea, eso es mutar. Estamos bien hasta ahí. ¿Cómo es recombinar? Tengo que devolver dos individuos para recombinar a this con otro individuo. This con, no sé, that. Bueno, obviamente dos individuos no. Retornemos un arreglo de individuos, que es una forma fácil de retornar dos juntos, ¿sí? Y además así podemos retornar 1, 3, 4 si quisiéramos. O sea, queda abierto como para cualquier cantidad, como interfaz de recombinar. ¿Qué es recombinar a this con that? Bueno, esto, ¿no? Si por ejemplo el rojo es this y el azul es that, tengo que cortar por alguna parte el ADN de los dos, quedarme con la mitad de this y la otra mitad de that, y ese va a ser un hijo, y con la primera mitad de that y la segunda mitad de this, y ese va a ser el otro hijo. ¿Sí? Acá, en esta transparencia, estamos cortando más o menos a la mitad, si no me equivoco. Bueno, vamos a elegir aleatoriamente este punto de recombinación, este punto de corte, de manera que pueda ser acá, o en algún otro lado. ¿Sí? Entonces, aleatoriamente vamos a elegir el punto de corte, no sé, llamémoslo K, qué sé yo. Ese es el punto de corte, ¿sí? Entonces vamos a tener dos individuos, ¿sí? Hijo 1 e hijo 2.
me está protestando porque individuo necesita una instancia, ¿no? Pero yo no tengo guardada la instancia, así que no me queda otra que crear una variable de instancia que se llame con la instancia y me la guardo acá arriba. ¿Sí? Hagamos rápidamente esto. ¿Sí? Me guardo acá en la instancia. ¿Sí? En el constructor me guardo la instancia. Entonces, acá esto funciona bien. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Que hijo 1... Primer comentario, ¿no? Cuando llamo a new individuo se inicializan aleatoriamente estos dos individuos y no, realmente no hacía falta. Quizás sería bueno tener como un constructor que me devuelva el individuo sin inicializar, el individuo vacío, para evitar la pérdida de tiempo de inicializar al individuo aleatoriamente y después pisarle los bits con lo que corresponda. Entonces, como está medio raro. Pero bueno, dejémoslo como una observación por ahora que no nos molesta mucho, probablemente después sea más importante. Entonces, bien, ¿cuáles son los bits de hijo 1? Bueno, entre 0 y k, como verán, tengo un temita con mi teclado que nunca termino, nunca me intenté arreglarlo, porque es una notebook y no hay manera, y no quiero tener un teclado extra, así que tengo que hacer ese papelón de cambiar la configuración cada vez que quiero usar el menor o el mayor, pero bueno, disimulen eso. Los primeros k bits del hijo 1 son los primeros k bits de this. Entonces, fíjense, hijo 1, el bit iésimo es el iésimo bit de this. Ugh, eso se ve feo. Hijo 1. ¿Sí? Y los primeros bits de hijo 2 son los primeros bits de that. ¿Se ve? Y los siguientes bits, desde el K hasta el último, los siguientes bits de hijo 1 son los de that y los de hijo 2 son los de this. ¿Sí? Una vez hecho esto, en la primera mitad, bueno, en realidad entre 0 y k de hijo 1 tengo a this y en la segunda mitad tengo a that. Y en hijo 2 a la inversa, en los primeros k bits tengo a los primeros k bits de that y el resto son los de this. Y esos son los que devuelvo, a ver si lo puedo mostrar todo junto. Y eso es lo que yo devuelvo como mi arreglo de salida, ¿no? Con hijo 1 e hijo 2. ¿Sí? Bueno, por un pelito no entra todo junto, pero bueno, ahí está. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, quizás alguno de ustedes esté pensando, ¿y esto no lo pensaste testear? Porque, qué sé yo, vengo acá arriba y es como, bueno, conseguir los booleanos, sí, suena razonable, esto sí, se ve bien. Ahora esto, no sabes, ¿cómo sabes que no te equivocaste? Entonces, acá va a haber que testear, ¿no? Ciertamente. Pero permítanme hacer un par de pasitos antes de llegar a ese punto. Así tenemos como una primera implementación más o menos andando. Bien. Primera cosa que me molesta antes de incluso llegar a testear es esto que está acá, ¿no? O sea, no está bueno esto de toquetearle una variable de instancia a otro individuo, ¿sí? Y esto es lo que yo les contaba alguna vez hace un tiempo, porque a mí me gusta ponerle el underscore a las variables de instancia, justamente para que esto se vea feo. O sea, esto así como está horrible. Hijo 1 punto underscore bits, no parece Java, no parece Java idiomático, no se ve lindo. Ese es mi objetivo al tener el underscore como variable de instancia, que hacer esto se vea feo. No solo para asignar, sino también para acceder. that._bit suena horrible. Y esto es como una manera de que el código feo, o por lo menos que salte a la vista como algo no tan estético, apunte a un temita de diseño. Porque fíjense, a pesar de que en Java está permitido acceder a los miembros privados de otra instancia de la misma clase, esto compila, en general siempre conviene interactuar con otros objetos a través de su interfaz pública. Está bien, es verdad, hijo 1 es de la clase individuo, la misma clase que yo, de hecho es mi hijo. No obstante, sus miembros privados son suyos. Y toquetear esos datos desde afuera puede ser peligroso si uno no tiene cuidado. Yo estoy modificando una variable de instancia de otro objeto.
¿Y si me olvidé de tener en cuenta alguna cosa en su invariante de representación y rompo todo? Entonces, aunque el otro objeto sea de la misma clase que yo, siempre es más seguro modificarlo a través de la interfaz pública, de métodos public, de getters, perdón, de setters o de lo que corresponda. Y lo mismo acá, acceder a través de getters y no a través de directo a sus variables de instancia. ¿Sí? Entonces, en este caso esto es muy fácil de corregir. En lugar de tener este acceso directo, podemos tener un getters y setters privados. ¿Sí? En el estilo de dame tu 10º bit. Sí, como no, acá lo tenés. Te seteo tu 10º bit. Sí, como no. Esto es privado, para que nadie de afuera lo pueda andar haciendo. ¿Tá? Los individuos, supuestamente la variable de instancia con el arreglo de booleanos es algo que el resto del mundo no le importa. O por lo menos hay que manipularlo con cuidado, con lo cual no es algo que tendría que toquetear. Con lo cual esto es privado, no es para el resto del mundo. Pero sí me viene muy bien acá. Fíjense, no es dis.bits. Es dis.dame tu 10º bit. Y esto es dame tu 10º bit. Ups. ¿Sí? Es más idiomático para empezar, ¿no? Es más Java. Es más lenguaje de objetos. ¿Sí? Y asignarle acá no es, te voy a setear esto, ¿sí? Con este valor, y te voy a setear este otro. Yo acá podría, en el set podría agregar algún chequeo, como que esté en rango, por ejemplo. Bueno, permítanme no hacerlo por un tema de eficiencia. Esto es solamente para que sea más idiomático. ¿Sí? Pero... ¿se ve? ¿Sí? Un poquito más elegante en ese sentido. Fenómeno, esto es casi todo lo que necesitamos para hacer sobre un individuo. Nos falta una cosita, y esto es la función de fitness. Esto es, dado un individuo, decime cuán adaptado está a su entorno. Cuán bueno es el individuo. ¿Sí? ¿Cuán bueno es un individuo? Bueno, uno podría pensar, un individuo, cuanto más beneficio tenga, mejor. Recuerden cómo era esto, ¿no? Para cada objeto tenemos su peso y su beneficio. ¿Sí? Para cada objeto tenemos su peso y su beneficio. La suma de los beneficios es la función objetivo. Yo quiero maximizar el beneficio total. Entonces yo podría decir, el fitness es el beneficio. Tener una función, un método que sea dame el beneficio y ya. ¿Cómo sería el beneficio? Es sumar el beneficio de los objetos que tienen el bit prendido en 1, ¿no? Si que lo pongo como double. En realidad es un entero, si no recuerdo mal los beneficios, pero no importa. Vamos a hacer así. Recorremos todos los objetos. Y desde 0 hasta la cantidad de bits. Buah. Si el 10º bit está en true, entonces sumo. ¿Tengo un dame el 10º objeto? Creo que no, ¿no? Podríamos hacer así, dame el 10º objeto, que es un poco más elegante, y de eso dame su beneficio. ¿Sí? Entonces, eso es el beneficio. Ahora agregamos el getObjeto ahí para que compile. Ahora, fíjense, se entiende, ¿no? O sea, para todos los bits que están en 1, sumo el beneficio de ese objeto, del objeto 10º. Bueno, hagámoslo ya mismo. Donde getObjeto es... dame el 10º objeto. O sea, nada más que eso. ¿Se ve? Entonces uno podría decir eso, cuanto mejor sea el beneficio de mi individuo, bueno, mejor va a ser su fitness, más interesante es. Bueno, salvo que esté pasado de peso. ¿Tá? El peso de la mochila, ¿se acuerdan cómo era esto? Para cada objeto tengo su beneficio, pero también su peso. Y yo tengo que elegir un subconjunto de objetos que no se pase del peso máximo de la mochila. Si el peso total del individuo
es más grande que la capacidad de la mochila, instancia getCapacidad, entonces no me interesa este individuo. Y si no, sí retorno su beneficio. ¿Sí? El peso es fácil, ¿no? O sea, el peso es lo mismo que el beneficio, que copiar y pegar tan dudoso, con getPeso, ¿no? O sea, el peso es de todos los objetos que tienen el bit, su bit en 1, la suma del peso. Entonces, el fitness es, si el peso de este individuo se pasa de la capacidad de la mochila, el individuo no me interesa. Pero si no se pasa, sí me interesa, y su fitness es el beneficio. Bueno, ¿cómo digo no me interesa en un algoritmo genético? Con un mal fitness. ¿Está bien? Yo podría decir, su fitness es, no sé, menos 1000. Brutal. Y el beneficio positivo, un fitness positivo significa que tiene que es una solución factible, y bueno, cuanto más alto sea eso, mejor. ¿Se ve? Si con esto yo digo no me interesa, tiene muy mal fitness, y en este caso negativo, muy negativo, significa malo. Y positivo significa bueno, yo voy a tratar de maximizar el fitness. ¿Sí? ¿Se ve la idea? ¿Sí? Bueno, conviene en lugar de poner una constante que la penalidad que tiene este individuo sea proporcional a la violación de esta restricción. La restricción es no se tiene que pasar de la capacidad. Bueno, hay algunos que se pasan por 1 kilo y otros que se pasan por 100.000 kilos. Bueno, yo quiero distinguirlos. Bueno, la penalidad podría ser esta diferencia. La capacidad de la mochila menos el peso. Fíjense que esto es negativo en este caso, y es más negativo cuanto más excedido esté el objeto, el individuo. ¿Sí? Si no está excedido de la capacidad total de la mochila, entonces el fitness es positivo y es el beneficio. Ahora, si sí está excedido, el fitness es negativo y es en cuántos kilos está excedido. ¿Se ve? Fíjense que estoy dando unidades distintas. Cuando está excedido, el fitness está en menos kilos, y cuando no está excedido, el fitness está en unidades de beneficio. Eso es medio dudoso, pero bueno, es una práctica medio habitual. A lo sumo uno podría multiplicar alguno de estos dos por una constante como para tratar de normalizar las unidades. Pero dado que no se comparan entre sí, por lo menos uno es positivo y otro negativo, con esto zafamos. ¿Se ve? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos nuestra clase individuo, que está representada por un conjunto de bits, un bit por cada elemento por cada objeto de nuestra instancia. Se inicializa aleatoriamente con ceros y unos. Se sabe mutar, y esto es cambiar un bit aleatoriamente. Se sabe recombinar con otro individuo, eligiendo un punto de recombinación aleatorio y haciendo mitad de uno y mitad de otro para generar dos hijos. Y se sabe calcular su fitness, donde el fitness es el beneficio total si respeta la capacidad de la mochila, y si no, menos la violación de la capacidad cuando no respeta la capacidad de la mochila. ¿Se ve? Y estos métodos auxiliares, peso y beneficio, esencialmente lo que hacen es sumar los pesos o los beneficios, respectivamente, de los objetos que tienen el bit correspondiente en true, en 1. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esto implementa la clase individuo. Con esto vamos a hacer después nuestra población. Pero antes de eso tenemos una pregunta acuciante. ¿Cómo vamos a hacer para testear esto? ¿Esto cómo se testea? Tengo random para empezar, ¿no? Acá. Tengo random por todas partes, de hecho. ¿Cómo testeamos algo que depende de random? ¿Se entiende la dificultad? Digamos, yo quiero testear, no sé, el mutar. Me armo un individuo nuevo. Bueno, fenómeno, es individuo. ¿Qué individuo es? Bueno, no tengo idea porque se genera aleatoriamente. Bueno, está bien. Quiero testear el mutar. Llamo a mutar. ¿Cómo sé que anduvo bien? Bueno, tiene que haber cambiado un bit. ¿Cambió bien el bit? No estará haciendo mal las cosas si está cambiando siempre el primer bit. O quiero testear el recombinar. Bueno, tendría que ver que cada hijo que me da haya un punto tal que al final el código de test es más complicado probablemente que el código para recombinar.
no parece fácil cómo testear esta clase individuo. ¿Y cuál es la gran dificultad para testear esto? Y que depende de random. Si yo tengo algo que depende de random, y qué sé yo cómo se va a comportar. ¿Se ve la idea? ¿La conclusión cuál es? ¿No lo testeo? No, obviamente no, eso no puede ser una conclusión. ¿Cómo no lo cómo no lo voy a testear? Bueno, ¿cómo se testea algo que depende de random? Bueno, les propongo que hagamos un intervalo y a la vuelta del intervalo vemos eso. ¿Cómo se hace para testear esta clase individuo que depende de random? Con eso vamos a terminar la clase de hoy. Hoy martes vamos a terminar con esto. El jueves programamos la clase población y seguimos adelante. Por ahora, testeemos esto porque si no, el resto de nuestro algoritmo genético, qué sé yo si funciona o no funciona. ¿Sí? Así que, intervalo. A la vuelta testeamos random y con eso cerramos la clase de hoy. El jueves programamos la clase población. ¿Sí? Genial, nos vemos en un ratito.